Buenas noches, amigues de Martes de Artes Visuales. Estamos una vez más transmitiendo desde la Galería Metropolitana, esta noche con una invitada muy especial, Ileana Diegues. Ileana Diegues es investigadora de la unidad Coajimalpa y también es una colaboradora constante de la Galería Metropolitana, y hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que ella curó en 2013, la Domus del Ausente, y también de su proyecto de investigación Desmontar la representación. Ileana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos unas palabras para revisar y revisitar esta exposición de 2013, que es un ejercicio que nos ha resultado muy interesante porque las reflexiones después cocinadas con el tiempo nos permiten ver como lados muy interesantes de los procesos de investigación y de creación. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias por revisitar pues todos estos archivos, digamos, visuales, pero que también hacen parte de una memoria colectiva, ¿no? No solo para la universidad, creo que para una ciudad, para un país, ¿no? Para un territorio que nos relaciona. Entonces, bueno, yo agradezco mucho que estos ejercicios de memoria. Ileana, pues bueno, me gustaría que dediquemos este espacio a, primero que nada, empezar por conocer un poco más sobre tu gran proyecto de investigación que realizaste de 2010 a 2015, me parece, Desmontar la representación. ¿Nos puedes hablar de esta investigación? Sí, Desmontar la representación es un proyecto que tomó forma, renombré, digamos, y transformé una vez que llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y que es un proyecto que tiene, como se dice, mucha historia, ¿no? Este proyecto primero existió en forma de desmontajes, estrategias de creación e investigación, y que a la vez es un proyecto que toma forma por la experiencia y la experiencia de vida y de trabajo, de pensamiento en la práctica escénica latinoamericana, ¿no? Que ha sido para mí mi escuela en gran medida, ¿no? La práctica escénica viva, porque todo este trabajo de desmontar, de hacer procesos de demostración de trabajo, era un hábito entre los actores del llamado grupo, los grupos y los colectivos del teatro latinoamericano, muy especialmente del grupo Yuyascani, del grupo Buen Día en Cuba, y que del grupo La Candelaria, y que venía a su vez de vínculos con otros grupos y otras geografías, ¿no? Entonces, era sobre todo este proyecto de juntar la representación ya con ese nombre, incluyendo la palabra representación, abrevaba también de otras experiencias nuevas que se dieron en mi proceso de trabajo y de intento por vincular, interés más que interés en vincular la práctica escénica performativa y teatral, ¿no? Había un momento de mucha tensión entre los artistas de la performance, los artistas del teatro, discusiones sobre si representar, si presentar, y mucho maniqueísmo en la manera de entender los procesos, ¿no? A mí me interesó de que los procesos permitieran las reflexiones directas de los artistas, hablando de cómo entendían ellos el proceso, el proceso creativo en sí y las estrategias representacionales. Recuerdo que con Guillermo Gómez Peña tuvimos un proceso de diálogo muy enriquecedor. Terminamos haciendo una curaduría con Yanis Alba en Estereza, y que hicimos un proyecto en conjunto para reunir teatristas y performeros
justamente para dialogar, ¿no? Sobre cuáles eran las estrategias que nos vinculaban y que nos permitían crear singularidad en los territorios de la performatividad y la teatralidad, que son realmente los dispositivos que me interesan, ¿no? Más que las disciplinas, me interesan los dispositivos y las estrategias discursivas. Bueno, todo esto se enriqueció mucho además con reflexiones sobre la deconstrucción de Derrida, indudablemente. Uno de los propósitos esenciales era desplazar un poco ese territorio de poder que se había creado para los académicos, para los teóricos, un poco como para los antropólogos, y dar ese lugar a los artistas para que directamente hablaran los artistas de sus procesos creativos. El artista como el primer teórico, el que mejor conoce su obra y el que mejor puede hablar de cómo la construye y de qué se propone, que los artistas tomaran su territorio de palabra y de cuerpo para no necesitar traductores ni interlocutores sobre sus propios procesos creativos. Traer a la presencia por ausencia está vinculado al acto de memoria, ¿no? Entonces, representar es un ejercicio también de memoria, hacer venir a la ausencia de otra manera, ¿no? Como una presencia. La Domus del ausente, que fue el resultado también de un largo proceso de reflexiones, ya no sobre la representación, ¿no? Sino muy particularmente sobre el modo en que nos afectan las violencias, concretamente las muertes violentas, las desapariciones forzadas, el modo en que nos afectan esas pérdidas, sobre todo cuando se hacen en exceso, como dicen las cifras que nos determinan en México, y la posibilidad o no, esa era una pregunta, no era una certeza, era una pregunta, la posibilidad o no de hacer el duelo, y la inquietud también sobre la configuración iconográfica de la memoria, ¿no? Sí, representación y memoria, ¿no? Entonces, la memoria en tanto formas en sus devenires representacionales implica eso, un dispositivo representacional e iconográfico. Los actores de esta exposición, Juan Manuel Echavarría y Mayra Martel, el hecho de que estuviera un artista mexicana y un artista colombiano, tiene que ver con el territorio en el que yo comencé a preguntarme sobre la imposibilidad de llorar a los muertos, llorar a las pérdidas, y la posibilidad, a través de las obras de artistas como Doris Salcedo, Gerita Diete, de pensar el lugar del arte, ¿no? En las prácticas, en el posible ejercicio de duelo, ¿no? Fue toda una reflexión sobre el llamado trabajo de duelo, que también hoy en día para mí, de hecho, ninguna escritura ha sido suficiente para responder, ¿no? ¿Qué pasa con esta problemática del duelo? Y como dicen las familias, que para mí son un campo de aprendizaje y de tener en cuenta y de vocabulario incluso para plantear fenómenos y problemas fundamental. Muchas de estas familias consideran que, de las que buscan a los seres queridos desaparecidos hoy en México, que no es posible hacer un duelo, ¿no? Ante una desaparición. Totalmente comparto esa postura, ¿no? De que el duelo implica primero que nada el reconocimiento de la muerte, ¿no? Y luego implica un cuerpo, ¿no? que resuma, ¿no? Que constate esa muerte, y luego implica, por supuesto, un dispositivo representacional, iconográfico, ¿no? Que tiene que ver con todo el proceso de duelo. Por tanto, la imagen, ¿no? Ocupa un lugar muy importante. Es posible recomponer a través de la imagen aquello que se descompone en la muerte, porque mientras la persona no se sepa dónde está su cuerpo, si vivo o muerto, no es posible pensar en una palabra que está asociada al reconocimiento de la pérdida definitiva, ¿no? Y a la posibilidad incluso de una reconciliación con esa pérdida, ¿no? Para las familias no hay la más mínima, ninguna remota posibilidad de pensar un ejercicio de duelo en estas circunstancias. Ileana, muchas gracias por todas tus palabras, tus ideas, las imágenes que nos has compartido y toda esta reflexión tan rica que nos acompaña y que nos ayuda a atravesar procesos tan complejos, dolorosos, injustos de estos tiempos.
y definitivamente tu reflexión y los artistas, tu aproximación a los trabajos artísticos nos echan mucha luz sobre estas oscuridades de estos tiempos. Les doy también las gracias, amigues, a ustedes por acompañarnos un martes más y les recuerdo que aquí estaremos la próxima semana. Buenas noches.